Buenos días Honduras, buenos días al mundo que se informa a través de las pantallas de Impacto BTV Misión Matutino. Carla Matute les saluda en esta emisión y siempre pendientes en punto de las 6 de la mañana para que usted se mantenga informados. Nuestros equipos en diferentes puntos del país para que usted también se mantenga informados con nosotros. Saludo de inmediato a mi compañera Andromeda Díaz. Buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días a cada uno de nuestros televidentes. Qué gusto saludarles una vez más en Impacto BTV Edición Matutino. Importante también recordarle que interactúe con nosotros en cada una de las plataformas digitales. Nos encuentra como BTV Honduras en cada una de ellas y también estamos totalmente en vivo a través del sitio web www.btv.com.hn y de nuestras diferentes frecuencias radiales. Aquí nuestros titulares. Iniciamos de inmediato con las informaciones y es que la Secretaría de Salud alcanza acuerdos de una vez por todas con el Colegio de Enfermeras. Y además se encuentran a un recién nacido de apenas 3 horas de vida abandonado en una banca en Choloma. Residencial Las Cascadas, donde se ha encontrado pues un menor recién nacido abandonado. Luego de que una vez que nuestros agentes policiales llegaron al sector, se han realizado las diferentes coordinaciones. Asimismo, auto de formal procesamiento para los 3 involucrados o secuestradores en el perjuicio de un niño, Patrick Chances. 3 ciudadanos acusados por el delito de secuestro agravado en perjuicio de un niño de 10 años, por los delitos también de asociación para delinquir y tenencia ilegal de armas en perjuicio del orden público. Hechos registrados el pasado 8 de abril en Taula B. Y en el campo internacional, tropas israelíes lanzan gases lacrimógenos contra niños de una escuela en Cisjordania. Iniciamos de inmediato con la información y es que el viceministro de Salud, Eduardo Midense, alcanzó acuerdos con el Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras tras una jornada de diálogo que permitió atender las principales demandas del gremio y garantizar la continuidad de los servicios sanitarios. Midense también informó que avanzaron en la formalización de contratos, la revisión de expedientes, el cumplimiento o el ajuste por inflación y el reordenamiento del recurso humano bajo criterios de transparencia y equidad. Asimismo, el funcionario agregó que la prestación de servicios de la Secretaría de Salud no se detiene y afirmó que las decisiones buscan garantizar la continuidad y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Y en este orden de noticias, la región metropolitana de salud de San Pedro Sula tiene nuevas autoridades quienes han informado que los niveles de vacunación actuales son muy bajos, por lo que también han manifestado que en el mes de mayo se realizará una campaña de inoculación masiva. Pues en los límites inferiores sí es importante dar a conocer no solo el problema, sino buscar soluciones. Nuestra gestión se ha caracterizado por tener brigadas comunitarias, brigadas de vacunación, y vamos a enfocar, ¿verdad? La meta en este momento, próximamente, ya el mes de mayo, se inicia la Jornada Nacional de Vacunación y es enfocar todos los esfuerzos, vacunación y atención primaria. ¿De qué enfermedades, doctor? Tosferina, sarampión, rubiola y todas las enfermedades que se previenen por vacunación, sobre todo en los menores de 1 año, que invitamos siempre a las madres y las exhortamos a que puedan llevar a sus niños a los centros de vacunación. La vacuna es gratuita y es segura.
Bien, en noticias económicas, el conflicto bélico del Medio Oriente provocó que el índice de inflación reflejara un aumento de más de 1 punto en el mes de marzo. Y lo que preocupa también es que apenas es el inicio de las consecuencias. Esto lo aseguran algunos economistas. Los elevados precios en los combustibles ya están causando un impacto muy negativo en la economía del país y en la de los hondureños especialmente, porque la inflación en el mes de marzo incrementó 1.40% en comparación con el de febrero. De acuerdo al Banco Central de Honduras, alrededor de 3.94%, un incremento de 0.40 en comparación a febrero, impulsada principalmente por los precios de los combustibles a nivel nacional. Lo más preocupante es que los aumentos en los precios de los combustibles en el país apenas es el comienzo, ya que las alzas en los derivados del petróleo continuarán en el mercado nacional. Me refiero a que lleguemos a los precios más altos de carburantes. No hemos llegado todavía. Ahorita lo que tuvimos el día de hoy fue sencillamente una alza menor a las anteriores, pero no se detienen las alzas todavía. Y si esto se complica más, puede hacer que volvamos a tener alzas como la de hoy o como la anterior en las próximas semanas. Y en algún momento podríamos tener un alegrón en el cual vamos a ver una pequeña rebajita y después van a volver a alzar, porque la situación no se resuelve en Medio Oriente ni en el mundo entero. El impacto de la inflación se sentirá más fuerte en los precios de los alimentos, aseguran los productores, ya que los costos de producción se han elevado por los incrementos en los combustibles e insumos agrícolas. Sin lugar a dudas, solo para ponerle un ejemplo, el costo de inversión para sembrar una manzana de maíz, nosotros lo andábamos haciendo alrededor de entre 30 a 32 mil lempiras por manzana. Hoy sobrepasó ya los 45,000 lempiras por manzana. ¿Cómo nosotros vamos a comenzar o generarle la idea al pueblo hondureño que de esa manera nosotros vamos a vernos en la obligación o en la responsabilidad de enviar productos a la canasta básica a bajos costos? Imposible, realmente. Los economistas prevén que el índice de inflación alcanzará los 2 dígitos debido al alto costo de los combustibles, problema que provocará que los hondureños tengan que pagar más lempiras para poder comprar los alimentos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. 6 de la mañana con 8 minutos y a esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Walter Pérez. Él se encuentra ubicado a las afueras de la morgue capitalina del Ministerio Público y nos da a conocer cuál es el número de ingresos y por qué razones durante las últimas horas. Con usted, Walter. Así es, compañeros, buenos días televidentes. A esta hora de la mañana desde las afueras de Medicina Forense les damos el informe sobre ingreso de cuerpos durante las últimas 24 horas. Son al menos 9 en total, de acuerdo al reporte del personal en turno de Medicina Forense. Comenzamos con Noel Armando Ramírez Montesino, que fue traído al sector de Cedro Francisco Morazán, un hecho violento registrado en las últimas horas en ese sector del país. También del sector de la Venta Nueva fueron traídos los cuerpos de Elmer Alexander Berríos Ochoa, de 21 años, y José David López, de 30 años de edad. Un accidente de tránsito ocurrido en ese sector del país que provocó la muerte de estas 2 personas. Aún los cuerpos permanecen en los cuartos fríos de Medicina Forense, ya que están en proceso de autopsia para posteriormente ser entregados a sus respectivos familiares. También de la morgue del Hospital Escuela fue traído César Eli Romero, de 18 años de edad. Un accidente de tránsito también que ha ocurrido en un punto de la capital, pendiente de entrega el cuerpo de este caballero. Otro hecho violento también, 2 en total, 3 hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas, específicamente en el sector de Olancho. Jairo Abelardo Rodríguez, Orlin Sariel Beliz y Leslie Enrique Zelaya Munguía. 3 personas que ingresaron en las últimas horas procedentes del mismo lugar de Olancho. 3 hechos violentos, ya los cuerpos de los mismos fueron entregados a sus respectivos familiares. También del sector de Ciguatepeque fue traído Héctor Antonio Duarte, de 27 años de edad. Otro hecho violento ocurrido en ese sector del país. También fue traído el cuerpo procedente del Hospital Militar. Javier Antonio Hernández, de 19 años de edad,
fue traído directamente del hospital militar. Este caballero perdió la vida también en un hecho violento ocurrido en las últimas horas en un punto de la capital. La mayoría de los ingresos, compañeros, ya fueron entregados a sus respectivos familiares. Son 2 o 3 personas que aún están en proceso de autopsia, 9 en total. Son ya casi las 400 autopsias que se han practicado en lo que va hasta la fecha en medicina forense, tanto aquí en la capital como zonas regionales. Las principales causas: accidentes de tránsito, que suman ya más de 500 víctimas, y los homicidios, que van ya casi al filo de las 700 personas que han perdido la vida en lo que va hasta la fecha. Así que tiene un gran trabajo las autoridades de los cuerpos de seguridad del Estado para darle una respuesta a los familiares de las víctimas. Mi reporte, compañeros, junto a Elvis Zambrano, a esta hora con ustedes. Gracias, Walter Pérez, desde la morgue capitalina, por esa información. Así que hay que tomarla en cuenta también esa información que nos ha brindado. Entre otros temas, existe una preocupación en el campo debido al alza de los fertilizantes como consecuencia de la variación de los combustibles, lo que traerá repercusiones negativas, ya que estamos de cara a la siembra de la primera temporada, en la cual se cultiva la mayor parte del maíz nacional. Veamos. En al menos un 35% se ha incrementado el precio de los fertilizantes por el alza en los combustibles, factor que mantiene en zozobra a los productores agrícolas, quienes a raíz de los altos costos de producción avisoran una disminución en la siembra de maíz. Si por ejemplo yo siembro 2 manzanas de maíz, pero me incrementa el costo, probablemente voy a sembrar manzana y media para poder cubrir el incremento. Entonces esa media manzana, si lo sumamos por miles de productores que hay en el país, puede haber de repente un desabastecimiento o menos producción comparada al año pasado. Siempre somos deficitarios, ¿verdad? En maíz nosotros producimos el 50-60% de lo que en realidad se demanda, pues, para consumo nacional. Pero este año puede haber una reducción precisamente por el incremento del costo. Ante tal situación, algunos expertos recomiendan que el gobierno focalice los subsidios a los sectores productivos, medida que ya se analiza, según el diputado nacionalista José Yar. Estamos viendo cómo subsidiar. Nos hablan de bajar los impuestos. Es mejor que subsidien a que bajen los impuestos. O sea, se deroga más dinero subsidiando que bajando los impuestos. Por lo tanto, se está haciendo bien las cosas. Así como aquí estamos sufriendo, en los otros países es igual. Les va a subir los costos de los que producen los fertilizantes. Los productores además señalan que si la cosecha de granos básicos cae, la dependencia de la importación será mayor, pero además el costo de estos alimentos se puede disparar, porque en países como Estados Unidos también se reflejan los incrementos en los costos de producción por el conflicto bélico en Medio Oriente. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y entre tanto, la esperada ley del Consejo de Adjudicatura y de la Carrera Judicial presenta un avance considerable para ser remitida al Congreso Nacional en medio de un debate marcado por las tensiones sobre la independencia del Poder Judicial. La Comisión de Elaboración del Proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ha reunido los elementos que estarían siendo consensuados en base a 3 propuestas de anteproyectos presentados por parte de organizaciones para incluir disposiciones que regulen los procesos de nombramiento, evaluación y sanción de jueces. Que en el menor plazo posible ya esta labor de la comisión concluya, pueda consensuarse los elementos que debe reunir esta ley y este marco normativo y enviarla al Congreso Nacional tal como ha sido solicitado. Ya el avance es sustancial. El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, cuestionó que no hay voluntad para la creación de esta ley. Añadió que diversos grupos quieren seguir manteniendo el control del Poder Judicial. Alegra que estén avanzando porque hasta ahora donde hemos visto que no hay una voluntad, justamente con un grupo de juristas en las próximas semanas estaremos desarrollando un foro internacional, trayendo mejores experiencias al país para que los legisladores puedan conocer cuál es el modelo más adecuado. Por otra parte,
parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ibis Discua, quien participó en la redacción del Consejo de la Judicatura, detalló que no se pueden cometer los mismos errores del pasado, cuando esta ley fue declarada inconstitucional. En principio, porque se dijo que había un conflicto de intereses en el sentido de que eran unas facultades y atribuciones que tenía la Corte Suprema de Justicia y que se las había rogado el Consejo de la Judicatura, por un lado, y por el otro lado, porque también no podía ser juez y parte en el término que el presidente de la Corte Suprema de Justicia era el presidente del Consejo de la Judicatura. La ley del Consejo de la Judicatura había sido declarada inconstitucional en el 2016 por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que violentaba algunos artículos de la Constitución de la República. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Asimismo, ayer se juramentó un perito especializado solicitado por el Ministerio Público para comenzar investigaciones en contra del ex jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. La abogada Doris Imelda Madrid manifestó que el perito va a investigar la denuncia presentada por los periodistas Dagoberto Rodríguez y Juan Carlos Sierra en contra del general Hernández. Madrid es la abogada privada de los periodistas, explicó el perito, que busca reunir pruebas técnicas suficientes para sustentar un eventual requerimiento fiscal. Señaló también que el caso está relacionado con presuntas violaciones a la libertad de expresión en relación a la publicación difundida por las Fuerzas Armadas, en la que se calificó a varios medios de comunicación como sicarios de la comunicación. Así que hay que tomar en cuenta esta información. De la mañana con 21 minutos. A esta hora nuestra compañera Gabriela Plata se encuentra ubicada desde el Boulevard del Norte y nos da a conocer cómo se encuentra el tráfico. Con usted, Gabriela, buenos días. Muchas gracias, compañeros. En el estudio central, ubicada a inmediaciones del Boulevard del Norte, para poder informarles cómo se mantiene el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Y como pueden observar ustedes en las imágenes, en el carril derecho pues se sitúa un tráfico vehicular bastante pesado con dirección hacia Tegucigalpa y asimismo también en zonas que conectan con Comayagüela. Sin embargo, pues el carril izquierdo que dirige al Boulevard del Norte, en tanto también a diferentes puntos, pues sí se encuentra bastante libre, así que el llamado está siempre a la población hondureña a guardar la prudencia y evitar incidentes viales, ya que, como lo mencionaban anteriormente, este es la segunda causa de mayor muerte en el país. Siempre con precaución hacia cada una de las zonas donde se dirija. Como le mencionamos, nosotros ubicados aquí en el Zonal Belén, donde ya se comienza a registrar este fuerte tráfico vehicular, precisamente con dirección hacia la zona de Comayagüela en el carril derecho. Es la información que nosotros podemos darles a conocer, compañeros, la situación del tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Con imágenes de mi compañero Luis Sosa, yo retorno con ustedes. Gracias, Gabriela Plata, por la información. Y entre otros temas, tras la audiencia inicial, dictan auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva en la causa instruida contra los ciudadanos Alex José Sánchez y César Navid López. Asimismo, Selvin Omar Martínez, por suponerlos responsables del secuestro agravado en perjuicio de Patrick Samir Chávez. Escuchemos. Y dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a 3 ciudadanos acusados por el delito de secuestro agravado en perjuicio de un niño de 10 años, por los delitos también de asociación para delinquir y tenencia ilegal de armas en perjuicio del orden público. Hechos registrados el pasado 8 de abril en Taulabé, departamento de Comayagua, para la liberación de la víctima. Estos ciudadanos estaban solicitando la cantidad de $200,000, equivalente a 5 millones de lempiras aproximadamente. Y entre tanto, un recién nacido de aproximadamente 3 horas de vida fue encontrado en aparente abandono en un parque cercano a la residencial Las Cascadas en Choloma, Cortés. En una banca como esta, en un parque de Choloma, fue encontrado un varón recién nacido de apenas 3 horas.
se han trasladado hasta un sector de Choloma Cortés, específicamente en la residencial Las Cascadas, donde se ha encontrado pues un menor recién nacido abandonado. Luego de que una vez que nuestros agentes policiales llegaron al sector, se han realizado las diferentes coordinaciones con la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. El caso genera preocupación por la vulnerabilidad de los menores en el país. De acuerdo con datos del Ministerio Público, cada semana se reciben hasta 5 denuncias relacionadas con delitos contra menores, incluyendo maltrato, abuso y abandono. Preocupante la situación, porque también tenemos que investigar qué sucedió ahí, por qué la madre abandonó a su bebé, porque recuerde, también puede ser una niña, una menor de edad, que también tuvo que tomar esa determinación, esa decisión de dejar abandonada a su bebé. El resultado es que tal vez una niña abusada, violada, y terminan abandonando a su propio bebé producto de esas violaciones. Desde la sociedad civil señalan que estos casos pueden estar vinculados a contexto por falta de apoyo familiar o situaciones de violencia, por lo que insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección. Mire, podemos decir que en cuanto a abuso sexual y maltrato intrafamiliar y familiar, podemos manifestar que anda casi en niveles similares. Las denuncias de abuso sexual figura en algunos meses una cifra alta, en otras veces se reduce. En ese contexto, el Poder Judicial informó recientemente que en otro caso vinculado a delitos contra menores, un hombre de 75 años fue enviado a detención judicial. Cuando la menor transitaba por una de las calles de una colonia en La Lima, una vez que ella saludó a las personas que al momento que ella transitaba, un sujeto la agarró por la espalda y comenzó a tocarle su cara, a darle de besos y otras partes del cuerpo, de tal forma que la niña logró zafarse e ir a ponerle la queja a su mamá, que interpuso la denuncia en la policía. Las investigaciones continúan en curso, mientras las autoridades instan a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que comprometa la seguridad e integridad de los menores. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. En el mismo orden de noticias, consternación y dolor embargan a la comunidad de Nuevas Masicales en el departamento de Colón luego de la trágica muerte de un niño de apenas 6 años de edad el domingo, quien fue brutalmente atacado por 2 perros mientras él jugaba cerca de su vivienda. Una lamentable tragedia ha sacudido a la comunidad de Nueva Masicales en el departamento de Colón, donde un niño de 6 años perdió la vida este domingo tras ser atacado por 2 perros cuando se encontraba jugando en las cercanías de su vivienda. La víctima, identificada como Edward Josimar Velázquez, sufrió múltiples heridas de gravedad luego de que los animales presuntamente de raza pitbull se abalanzaran sobre él sin posibilidad de defensa. Vecinos que presenciaron la escena intervinieron de inmediato para auxiliar al menor y trasladarlo de emergencia al Hospital San Isidro de Tocoa. Debido a la severidad de las lesiones, los médicos determinaron remitirlo hacia el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Sin embargo, el pequeño falleció antes de concretarse el traslado. El hecho ha provocado una profunda conmoción entre familiares y pobladores, quienes exigen una investigación para esclarecer lo ocurrido, especialmente ante la falta de información sobre el propietario de los animales, cuyo paradero aún se desconoce. Este caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad en la tenencia de mascotas, particularmente de aquellas razas consideradas potencialmente peligrosas. Mientras algunos insisten en que el comportamiento de los perros depende de su crianza, otros cuestionan la falta de control que puede desencadenar hechos fatales. La tragedia ocurre pocas semanas después de un incidente similar en La Ceiba, donde una mujer también perdió la vida tras un ataque de perros pitbull, incrementando la preocupación por la seguridad en las comunidades.
Y justamente luego de que este menor perdiera la vida por un ataque aparentemente de 2 perros pitbull en el sector de Colón, el presidente del Comisionado de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, recomendó a las alcaldías de los diferentes municipios del país conformar un departamento animal donde esté registrada la mascota y el dueño, y así poder ubicarlo para que se haga responsable cuando un animal de estos ataca a una persona y también en estos casos extremos la misma persona fallece. Un departamento animal para identificar y ser responsables y acarrear con los gastos de cualquier paciente que pueda ser mordido por... Cuando muere, ¿cómo sí, ahí hay una acción penal también. En este caso, si la víctima muere... El dueño es responsable, es corresponsable de cualquier muerte, de cualquier persona que sus perros o los perros de la propiedad de esa persona causen una muerte violenta, porque es una muerte violenta realmente. El propietario de un animalito de estos debería de someterse a un proceso judicial por negligencia. Por negligencia y por un homicidio culposo también. Y nos enlazamos rápidamente con nuestra compañera Cintia López hasta la zona norte del país. Esto porque 4 capturados en el decomiso de una arma policial dejan distintos operativos en la zona norte. Adelante, Cintia. Así es, en efecto. Buenos días, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Matutino. Como lo señalan, en las últimas horas se han desarrollado 2 operativos aquí en el Valle de Sula de parte de Dipanco, dejando resultados. Y es que 4 personas han sido detenidos en estos 2 operativos, y dentro de los cuales pues se ha registrado también el decomiso de un arma de uso policial, teléfonos celulares. También se ha registrado pues el hallazgo y el decomiso de supuesta droga lista para su distribución, pero que sea la portavoz quien nos amplíe los detalles en torno a estos operativos. Gracias, licenciada, por el espacio. En efecto, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha ejecutado importantes operativos en las últimas horas en la zona del Valle de Sula. Está dejando como resultado la detención de personas ligadas a estructuras criminales organizadas. En esta ocasión hablamos de 2 miembros activos de la pandilla 18, quienes operaban en el sector de la Celio González, aquí en San Pedro Sula. Estos son conocidos con los alias de la madre, quien funge como Jongra, o una de las responsables y encargadas del almacenamiento de armas y drogas para este grupo criminal, y alias El Chino. Es importante mencionar que estas personas son de alto perfil y mantenían operaciones de logística y distribución de sustancias en los sectores de San Pedro Sula y La Lima. La operación permitió neutralizar a estas 2 personas, quienes su función principal era el almacenamiento de armas y de drogas, así como de munición, y en el operativo hemos logrado el decomiso de un arma de fuego tipo fusil de uso policial, asimismo varios envoltorios conteniendo supuesta cocaína, dinero en efectivo, varias onzas de supuesta cocaína, los materiales para procesar estos narcóticos, por lo cual estas personas van a ser remitidas a la Fiscalía competente por suponerlas responsables de la comisión de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, así como tráfico de drogas y asociación para delinquir. También hay otras 2 personas detenidas. Sí, en otro operativo ejecutado en el municipio de La Lima, hemos logrado sacar de circulación a 2 personas vinculadas al delito de la extorsión. Estos son conocidos como el Bellaco y el Baby Sugar. La información de inteligencia detalla que utilizaba precisamente lo que es una mototaxi para realizar estos cobros de extorsión, simulando ser parte de este rubro del sector transporte, y al mismo tiempo realizaban estos cobros exorbitantes de dinero en efectivo tanto a transportistas como a comerciantes. A estas 2 personas que han sido requeridas en La Lima, hemos logrado el decomiso de dinero en efectivo, producto precisamente de este cobro de extorsión, un arma de fuego tipo pistola, munición de uso prohibido, varias bolsitas conteniendo supuesta marihuana y teléfonos celulares.
Bien, muchísimas gracias a la licenciada de portavoz de esta institución. Escuchaba usted los detalles en torno a los diversos resultados que se han obtenido en estos 2 operativos en el Valle de Sula. 4 personas detenidas y entre ellos también figura el decomiso de un fusil de uso policial. El informe hasta ahora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por esa importante información en temas de seguridad desde la zona norte del país. Y continuando con más, el Cuerpo de Bomberos reportó la atención de más de 6 incendios durante este fin de semana en distintos puntos de la ciudad industrial, donde también hay estructurales y eléctricos. Uno de los casos más relevantes se registró en el barrio Medina, donde el fuego se concentró en una papelería. Que los daños ocurridos únicamente se concentraron donde se originó lo que es el incendio, que es aquí en la peletería. No hubieron daños a viviendas cercanas, solamente 2 apartamentos que fue por radiación, por la temperatura que se estaba generando en el incendio. Actualmente la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad está trabajando en lo que es el informe técnico para poder determinar el origen y causa del mismo. Estuvimos desplegados en diferentes partes de San Pedro Sula, ¿verdad?, atendiendo reportes tanto de incendios estructurales como de incendios eléctricos. Y entre tanto, ya se ha iniciado el juicio oral y público para Gilbert Reyes, un ciudadano estadounidense acusado presuntamente por el femicidio agravado y asesinato de Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y también María Antonia Cruz en Roatán. Se tiene planificado desde este día hasta el día 17 de este mes la realización del juicio oral y público en esta causa que se sigue al ciudadano estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez, quien ha sido acusado por parte del Ministerio Público por los delitos de femicidio agravado en perjuicio de Dione Beatriz Solórzano y los asesinatos de las jóvenes Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, precisamente en esta jurisdicción de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía. Este día comienza la etapa de evacuación de pruebas en el juicio oral y público. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con las informaciones. Y ves que precisamente la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos ha presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York la siguiente carta que dice lo siguiente: estimado juez Castel, el 8 de abril del 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito emitió un mandato en el caso del señor Hernández, anulando la condena y la sentencia en este tribunal y remitiendo el asunto a este tribunal para que desestime el caso por carencia de objeto. En consecuencia, solicito respetuosamente este tribunal desestime el caso. Esto presentado por Renato Estabile. Él es la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Y siguiendo con más, los magistrados suspendidos del Tribunal de Justicia Electoral interpusieron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional denunciando violaciones a sus garantías. Expertos alertan que el caso podría generar consecuencias legales para el Estado de Honduras si no se respetan estándares internacionales. El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, junto a los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, presentaron un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado ante la Sala Constitucional por el juicio político, denunciando un monopolio institucional por parte del oficialismo y un agravio a sus garantías constitucionales por las cuales Honduras podría ser sometida a demandas internacionales. Ya la Corte Interamericana le dijo al Estado de Honduras que la ley de juicio político es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos está por encima de la ley de juicio político. Entonces, aplicar esa ley es contraria a la Convención, es contraria al derecho e incurre el Estado en obligaciones internacionales. Anulando en los hechos la tutela constitucional y convirtiendo el amparo en un mecanismo inútil frente a la arbitrariedad. Permitir que se consuma esta violación, pudiendo evitarla mediante la suspensión del acto reclamado, no es neutralidad, es responsabilidad.
Miembros del Pleno de Magistrados reiteran que las acciones presentadas serán resueltas conforme a ley, donde las decisiones tomadas por la Sala Constitucional son regidas con base al mutuo consenso. Eso dependerá de la resolución que pueda tomar la sala. Si el parecer de la sala es que efectivamente hay un tema ahí relacionado con garantías constitucionales que no está siendo respetada, pues tendría que decirlo de esa manera. Y luego, pues, sí podría también recomendar algunos cambios que pudieran efectuarse para poder mejorar el procedimiento. Abogados advierten que el ente legal debe apegarse al estándar internacional, de lo contrario, las repercusiones recaerán directamente sobre el Estado, como ya ha pasado en otros casos. Le hizo observaciones al Estado hondureño de las garantías o derechos constitucionales que se deben proteger y el Estado hondureño no hizo las reformas para adecuar el juicio político a los estándares internacionales y eso va a representar en el futuro un grave perjuicio para el pueblo hondureño. Mientras este proceso se diluye, la Sala Constitucional será la encargada de conocer el futuro de cada uno de estos magistrados mediante la admisión o no de este recurso presentado. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bien, en el mismo orden de noticias, en el marco del juicio político en curso, únicamente Mario Morazán compareció ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, mientras los otros 3 enjuiciados no se presentaron. Ante este escenario, los diputados anunciaron que el proceso continuará hoy, con la recepción de testigos claves para avanzar en la investigación. Veamos. En el desarrollo del segundo juicio político, Mario Morazán compareció ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, donde además de responder a los señalamientos en su contra, lanzó acusaciones directas al señalar a Jorge Cálix como el principal responsable de impulsar estos procesos. La denuncia era una mera narrativa que no soporta el peso de los hechos. Se acreditó mediante documentos que toda la situación problemática que se dio en el Tribunal de Justicia Electoral tuvo que ver exclusivamente con un caso de una inscripción que estaba prohibida por ley, en el marco de la cual se dio una colusión entre los representantes del señor Jorge Cálix y la presidencia del Tribunal de Justicia Electoral. Uno de los magistrados citados, quien además interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, no se presentó a la comparecencia y argumentó que el proceso responde a un juego político, asegurando que no está dispuesto a prestarse a este tipo de acciones. Este Congreso Nacional ha sido para notificarle que hemos presentado un recurso de amparo preventivo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué el amparo preventivo? Porque necesitamos que tanto la Comisión como el mismo pueblo hondureño sepa que se nos están violando las garantías constitucionales y las garantías establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y todo lo que se llama el debido proceso. Al cierre de las comparecencias, la comisión informó que no logró establecer ningún tipo de comunicación con el consejero Marlon Ochoa para conocer las razones de su inasistencia y se confirmó que este día el proceso continuará con la recepción de testigos como parte del avance del juicio político. Los testigos estamos defendiéndolos, ¿verdad? Va a haber personal de los entes involucrados en los hechos, involucrados en las denuncias hoy presentadas, obviamente. Va a haber personal del Tribunal de Justicia Electoral, va a haber personal del Consejo Nacional Electoral y van a haber testigos que han solicitado colaborar con el proceso, porque recuerden que esta comisión hizo una solicitud e invitación pública a todo aquel que quisiera colaborar en la sustentación de este juicio. Con la ausencia de varios de los señalados y el inicio de la fase testimonial, el proceso entra en un punto crítico. La no comparecencia de los implicados, sumada a la presentación de testigos en su contra, podría inclinar la balanza hacia una eventual destitución definitiva de sus cargos desde el Congreso Nacional. En Cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y en otro orden de noticias, autoridades de la Corte Suprema de Justicia girarán edictos judiciales para Marlon Ochoa tras desconocerse su paradero y evitar presentarse a su audiencia de conciliación contra la consejera Cosette López.
Marlon Ochoa. Esto tiene que ver con la querella interpuesta por la abogada Cosette López para el señor Marlon Ochoa por su supuesta participación en 3 delitos de calumnias hechas en publicidad en concurso ideal y un delito de calumnias en publicidad en perjuicio del honor y la dignidad de la señora Cosette López. Durante martes, miércoles y jueves se realizarían las publicaciones mediante edictos, al menos en 2 medios de comunicación de 3 días consecutivos, para que él atienda la convocatoria y se presente a la audiencia de conciliación que, como le repito, ha sido agendada para el próximo 17 de abril. Bien, y referente al juicio político en contra de Marlon Ochoa, analistas en la zona norte del país consideran que el funcionario se está victimizando al no presentarse a responder por sus actos como consejero. Afortunadamente la jugada no le salió y hoy trata de victimizarse. He visto en otros medios y en este mismo medio también de que él sale tirándosela de un paladín de la democracia, cuando sabemos nosotros claramente que es completamente diferente. Así es de que al no presentarse, sencillamente el procedimiento va a continuar, se va a someter al Pleno el informe, el dictamen del proceso de juicio político, y posteriormente con los mismos votos se va a determinar lo que le sucedió al fiscal. Va a ser destituido. Y entre tanto, miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa ante el desarrollo de juicios políticos en el país señalan que estos procesos deben apegarse a la ley y no convertirse en factores de inestabilidad institucional para que el país no vaya a enfrentar las consecuencias. Si bien están establecidos en la Constitución, hay una ley especial para este tema del juicio político, se deben de cumplir cada uno de los procesos, los pasos que establece nuestra Constitución, que se respeten esos principios, esos estándares internacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Porque son cuestiones que hay una línea muy delgada. Bien, y el Partido Libertad y Refundación podría quedarse sin un representante ante el Consejo Nacional Electoral y también el Tribunal de Justicia Electoral, por lo que solo una componenda política podría mantener esas representaciones, aseguran algunos expertos. Los representantes de Libre ante los máximos órganos electorales ya han sido sometidos a juicio político. Y la pregunta es si sus reemplazos serán de la misma institución política y esos cargos se los repartirá el bipartidismo. Analistas son del criterio que Libertad y Refundación podría mantener esas representaciones si el Partido Liberal y Nacional respetan el famoso acuerdo del tripartidismo del 2019. Al remover al consejero Ochoa, al remover al magistrado Morazán y a los suplentes respectivos, no precisamente está obligado Libertad y Refundación a poner reemplazos, aunque si se mantiene el acuerdo político del tripartidismo debería ser así. Ahí es donde veremos hasta dónde, digamos, el bipartidismo va a permitir que Libertad y Refundación siga subsistiendo dentro de los organismos electorales. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ibis Discua, la ley electoral no contempla que al ser removidos los funcionarios de los órganos electorales sean nombrados por el mismo partido político, por lo que podrían ser nombradas otras personas idóneas para el cargo seleccionadas por el Congreso Nacional. Yo creo que más que de un partido es que sean las personas idóneas y que tengan independencia para el ejercicio del cargo. De nada serviría que sean del mismo partido si no son las personas idóneas. Los profesionales del derecho aseguran que es seguro que los funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral y el consejero Marlon Ochoa ya están fuera de esas instituciones. Bueno, para mí el juicio político ya es una decisión tomada, ¿verdad? Pienso que estas personas realmente pues ya están destituidas desde que se presenta la denuncia, creo que no van a continuar en sus cargos. Lo que me preocupa a mí es el tema de la tendencia que hay, que pareciera que el juicio político está en boga, es la moda, y no debería de ser así. Debemos de entender que cuando se procede a un juicio político debe ser considerando el papel de esa persona dentro de una institución. Los analistas en materia política aseguran que sería sano para la democracia del país que Libre nombrara a los nuevos representantes en las instituciones electorales, pero con lo sucedido en las elecciones internas y generales sería una apuesta muy arriesgada. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón.
Y siguiendo con más en el campo internacional, le detallamos que tropas israelíes lanzan gases lacrimógenos contra niños en una escuela en Cisjordania. Además, Trump vuelve a criticar al Papa León XIV, a quien calificó de muy débil. Con la información internacional y también al final de este su noticiero, siempre pendientes de las próximas emisiones y también síganos en todas las plataformas digitales. Buenos días. Así es, Carla, y también le invitamos a continuar con toda nuestra programación. Enseguida inicia Hola Honduras Diálogo de Impacto. La licenciada Emma Calderón, más que preparada con la diputada del Partido Nacional, Merari Díaz, para hablar acerca de este juicio político en contra de empleados del Consejo Nacional Electoral, los representantes y también del Tribunal de Justicia Electoral. No se lo puede perder.